Hola, nuestro curso es el octavo año básico. Vamos a trabajar en ciencias naturales con los contenidos relacionados con el átomo. Vamos a saber cuál es la teoría atómica desde sus inicios. Para poder conocer y comprender el átomo es necesario que nos preguntemos, ¿quiénes fueron los primeros en hablar del átomo? Pues ahora conoceremos las distintas teorías atómicas para poder dar respuesta a esta pregunta inicial. Alrededor del año 400 a.C., los filósofos griegos Leucipo y su discípulo Demócrito fueron los primeros en considerar que la materia debía estar formada por diminutas partículas indivisibles. Es decir, que se podía dividir hasta un punto donde ya no se podía seguir haciéndolo. A estas partículas las llamaron átomos, del griego a, que significa sin, y tomos, que significa división. Es decir, que la palabra átomos significa sin división. Y así fue como surgió la teoría atómica. En segundo lugar, tenemos la teoría de los cuatro elementos. Esta teoría, tomada por Empédocles, establecía que la materia era continua y estaba formada por cuatro elementos, que eran agua, fuego, aire y tierra. Estos se producían por la combinación de dos propiedades opuestas. Como Aristóteles tuvo una gran influencia en la historia del conocimiento, la aceptación de su teoría permaneció por muchos siglos más, hasta el siglo XVII. No hay límites para dividir la materia. Todas las sustancias están constituidas por la combinación de cuatro elementos: agua, fuego, aire y tierra, los cuales se forman por estados intermedios, como por ejemplo puedes observar en esta imagen que un estado caliente y húmedo producen al aire, húmedo y frío dan como resultado el agua, frío y seco tierra, seco y caliente el fuego. El químico y matemático John Dalton propuso una hipótesis del átomo basada en la evidencia experimental. Fue así que en 1808 este destacado científico inglés postuló la primera teoría atómica, la cual tenía los siguientes postulados. La materia se compone de partículas muy pequeñas e indivisibles llamadas átomos. Como lo puedes observar en esta imagen, tenemos cobre y azufre y al lado derecho tenemos a los átomos de cobre y los átomos de azufre. Los átomos de un elemento son idénticos entre sí, en masa y en otras propiedades. Los átomos de elementos diferentes tienen masas y tamaños distintos. Aquí tenemos una simbología que es propuesta por Dalton para los elementos y los compuestos. Por ejemplo, el hidrógeno, ¿no es cierto? Vemos que es un círculo con un punto al centro, el carbono es un círculo todo rojo, y así está la simbología para que la puedan revisar. Los átomos de elementos diferentes tienen formas, masas y tamaños distintos. Dalton creó una simbología particular para representar a los átomos de cada elemento, que es esta que yo les estaba mostrando. Los átomos de más de un elemento se combinan para formar compuestos químicos. Como lo pueden ver acá, tenemos átomos que representan de color gris y los otros se representan de color rojo. Podemos tener como resultado, ¿no es cierto?, a los compuestos químicos. Los átomos de un elemento no pueden transformarse en átomos de otros elementos mediante reacciones químicas. Los átomos no se crean ni se destruyen, solo se intercambian o redistribuyen, por lo que no hay pérdida de masa. Por otro lado, Thomson creó el primer modelo atómico en 1897. El físico inglés Joseph Thomson, interesado en estudiar las propiedades de los rayos catódicos, usó tubos diseñados por Crookes, especialmente campos eléctricos y magnéticos sobre las cargas. Esto entregaría mayor información acerca de su comportamiento. A partir de esta experiencia, Thomson dedujo
que la desviación que sufrían los rayos catódicos se debía a la presencia de partículas con cargas opuestas a la placa, es decir, cargas eléctricas negativas, a las que llamó electrones. ¿Qué serían? Estas cargas eléctricas se representan con el signo negativo o de resta que lo conocemos en las matemáticas. ¿En qué consistió el modelo atómico de Thomson? En 1904, Thomson contaba con las evidencias suficientes para desarrollar el primer modelo atómico. Según él, el átomo era una esfera de materia con carga positiva, que son los signos más o de suma, como en matemáticas. Carga positiva uniforme, en la que se interceptaban las cargas negativas, es decir, los electrones, lo que explicaba la neutralidad eléctrica de la materia. Este modelo es conocido como el budín de pasas, por analogía con el tradicional postre inglés. Los planteamientos del modelo de Thomson son los siguientes. El átomo es divisible porque posee partículas en su interior. Está formado por electrones que poseen carga eléctrica negativa. Consiste en una esfera uniforme con carga eléctrica positiva en la que se encuentran incrustados los electrones. Y un cambio en la historia de la ciencia fue el modelo de Rutherford. En 1910, el físico y químico neozelandés Ernest Rutherford y sus colaboradores Hans Geiger y Ernest Marsden realizaron un experimento que entregó nuevas ideas en torno al átomo. Este consistió en bombardear con partículas alfa provenientes de una fuente radioactiva una lámina muy delgada de oro, detrás de la cual había una placa fotográfica. En su experimento, Rutherford observó que la mayor parte de las partículas alfa atravesaban la lámina sin desviarse. En tanto, unas pocas se desviaban en diferentes ángulos y otras rebotaban. Con estos resultados, planteó su modelo atómico conocido como el modelo planetario o nuclear. Los planteamientos del modelo atómico de Rutherford son los siguientes. El átomo está formado por dos regiones, un núcleo y la corteza. En el núcleo se concentran las cargas positivas o protones y la mayor parte de la masa del átomo. En la corteza es la que está girando alrededor del núcleo, se encuentran los electrones de carga eléctrica negativa. Ahí podemos ver en esta imagen, ¿no es cierto?, las cortezas que van girando, los electrones que se encuentran en las cortezas, y en el núcleo, ¿no es cierto?, tenemos a los protones, que es el central. Ahora bien, en cuanto al modelo atómico de Bohr, mientras estudiaba el comportamiento del átomo de hidrógeno, Niels Bohr propuso lo siguiente. Los electrones se ubican y giran en regiones específicas fuera del núcleo llamadas órbitas. Cada órbita presenta una cantidad de energía particular, siendo la de menor energía la que está más cerca del núcleo. A medida que el electrón se aleja del núcleo, se ubica en órbitas de mayor energía. Un electrón, al absorber energía, puede saltar de una órbita de menor energía a otra de mayor energía. Al retornar a su órbita de menor energía, el electrón emite energía en forma de luz. Para conocer la estructura de un átomo, debemos también conocer lo que es la tabla periódica de los elementos. Bueno, esta tabla periódica es una disposición de los elementos químicos en forma de tablas, ordenados por su número atómico, que es el número de protones, por su configuración de electrones y sus propiedades químicas. Comenzando en el siglo XX, el científico Henry Moseley, ayudante de Rutherford, designó un número a cada elemento que se conocía hasta entonces. Este número, llamado número atómico, corresponde al número de protones que hay en el núcleo y que es propio de cada átomo. El número másico corresponde a la suma de protones y neutrones presentes en el núcleo del átomo, que acá es donde dice masa atómica.
Espero que esta información te sea muy útil para poder desarrollar tu guía de aprendizaje. Así que ahora te invito a que la puedas escuchar las veces que sea necesario hasta que logres responder la totalidad de las preguntas de tu guía.